Muy buenas a todos, Brappers. Estamos una semana más, otro domingo, un domingo diferente. Tengo que reconocer que me he pasado el día viendo nacionales. He visto el británico con Oriol Oliver haciendo un perfect weekend con un 1-1. He visto el holandés también, que ha brillado. Jeffrey Herlings, parecía un segundo mundial. Ha estado Febre, Paul Jonas por allí, también han hecho podio en ambos. Brutal el Dutch Masters. Da pena ver nacionales así, comparándolo con el español, porque la verdad que los nacionales que hay por Europa, principalmente el alemán, el holandés, el internacional italiano un poquito menos quizás, pero más que nada por la realización, pero también tiene parrillas llenas. El inglés es alucinante. O sea, si a ti te dicen, si no fuera por el nivel de los pilotos, que bueno, no es un nivel tan alto, pero sí que creo que allí tienen contratos muy buenos. Si no, veamos a Ben Watson con Triumph. Pero en conclusión, que el nacional español tiene que dar vueltas, porque tú no puedes ver parrillas de 40 tíos en MX2, en MX1 y en España a ver 15, 13. Cuesta llegar incluso a 10 pilotos en algunos fines de semana. Se condena todo y se condena el bienestar del piloto amateur, que al final es el que mantiene el campeonato por la presencia en parrilla de un campeón del mundo, como está pasando con Rubén Fernández, un campeón del mundo, un piloto del mundial. Ojalá Rubén fuera campeón del mundo, pero no lo es. O sea, se condena todas las fechas y toda la programación que tienen desde hace meses por la presencia de un piloto del mundial como es Rubén Fernández. Muy mal gestionado por parte de la Federación Española. Y bueno, creo que deberían tomar como referencia en todos los aspectos. Creo que el nacional español no es puntero en ningún aspecto. Debería tomar como referencia a campeonatos como el británico, el holandés y demás. Lo dicho, como introducción, esto es lo que he hecho este fin de semana. Ayer, que es lo que va a ir este vídeo, ayer por la tarde tuvimos un fin de semana, una ronda del Pro Motocross brutal. Volvíamos a Southwick. Para los europeos que han regentado el mundial durante toda su carrera, o prácticamente toda su carrera, es una cita especial, porque los americanos en arena suelen sufrir mucho más, y ya lo vimos ayer. Pero una cita muy especial, tenía mucho olor a mundial, una cita del MXGP. Recordemos que estaban en parrilla Sasha Koenen, Lucas Koenen, Roman de Musdig, que bueno, está ya frecuentando o está completando prácticamente toda la temporada allí. Pero los Koenen, Roman de Musdig, Jorge Prado, que es campeón del mundo, Fran Carbonero, que llegaba del europeo, también hablaremos de Fran Carbonero después, porque muy buena actuación en el MX2, brutal. Fue una cita muy especial. Creo que por primera vez venimos a este canal a alabar o a tachar de héroe una actuación accidentada, llamémosla, de Sasha Koenen. Ayer sin duda fue el nombre del día. Creo que los estadounidenses no están acostumbrados a ver a un piloto con esa casta, ese carácter, ese riesgo que asume y lo asume de forma consciente. Creo que ya Sasha Koenen, ya creo que nadie va a hablar de Sasha como un piloto que no sabe controlarse, sino que va a hablar de Sasha como un piloto que simplemente quiere ir rápido y que le dan igual las consecuencias. Ya lo vimos ayer, se pegó un talegazo que se reventó la clavícula en la segunda manga. Se levantó después de pasarse toda la primera mitad de la segunda manga detrás de Davis,
le pasó, y cuando le pasó le hizo un hueco de 10 segundos, se cayó al suelo, se reventó la clavícula, una caída que cayó a 5 metros de la moto. De inmediato se levantó, cogió la moto, le dio al gas y le volvió a hacer hueco y llegó a meta el primero. La gente de Estados Unidos loca con él, y se abalanzó sobre un mecánico. Dijo a su asistente que le quitara el casco porque él no podía, y lo primero que salió de su boca fue: me he reventado la clavícula. Y ver a un piloto decir eso después de lo que vimos de Sasha, creo que es lo ¿cómo lo denominaría? Es lo más especial y cerca de un milagro que podemos ver en la vida terrenal. Y creo que ayer Sasha se vistió de héroe, se comprometió con el espectáculo y con el deporte, y dio una lección de lo que debería ser un deportista, tanto en lo bueno y en lo malo. Así que creo que ayer el nombre del día, Sasha Koenen, no hay nada más que decir. La primera manga también se la llevó, también tuvo un despiste, digamos, que le hizo tocar tierra, pero ganó muy muy sobrado, con 30 segundos de diferencia por encima de Levi Kitchen, creo que fue el segundo. No estoy seguro, pero bueno, Levi Kitchen creo que fue el segundo, y Sasha le metió, pero vamos, le metió un tercio de vuelta. En MX2, en 2,5 también, destacar a Fran Carbonero, un piloto que venía del europeo, que bueno, ya sabemos que Fran Carbonero está brillando mucho en el europeo, y está liderando con mucha solidez, pero ayer ver a un tío europeo que viene de un equipo privado, meterse en el top 8, acabar con la misma puntuación que un top 7 metido entre pilotos que estarán cerca de unos contratos que, bueno, le pueden multiplicar por 10 el sueldo a Fran Carbonero, cobrando de fábricas como Yamaha, Kawasaki, KTM. Pues bueno, pues la verdad que es historia, ¿no? Un tío del sur de España que ha estado ahí corriendo de la mano de Butrón mucho tiempo en el Nacional, por fin se haya hecho un hueco, y el ápice o la guinda del pastel de un año que para él va a ser sin duda el año trampolín de su carrera, en el que se va a acordar y lo va a recordar toda su vida, antes de ir a un equipo de fábrica como es Kawasaki, pues haya sido entrar en el top 8 de un pro motocross entre pilotos de alto voltaje y de nivel internacional. Puede ser brutal. En 2,5 nada más, Levi Kitchen y Cole Davis definitivamente son los pilotos a los que hay que tener en cuenta para luchar por el campeonato, porque ahora mismo lleva uno la placa roja y el otro es el que por puntos lo puede seguir. Pensaba que Shimoda iba a dar un golpe encima de la mesa ayer en Sagui, pero bueno, tuvo un golpe en la primera manga y en la segunda ni pudo aparecer por parrilla, así que definitivamente vamos a sacar a Yoshimoda de las apuestas, el piloto japonés de Honda, que parecía el año pasado el hombre destinado a coger el testigo de Hayden Digan en 2,5, pues sin duda está siendo un año, tras la lesión del Supercross que le hizo perderse toda la temporada, y ahora en Pro Motocross que no está encontrando las cosas, y lleva una victoria de GP, pero no le hemos visto ganar manga, se la llevó por puntos, así que creo que no está a la altura de lo que se esperaba de él, el japonés. En 4,5 vamos a lo fuerte de ayer. La primera manga fue espectacular. Recordemos que Hunter, Jet, Prado y Digan eran los cuatro hombres que se están jugando las mangas allí. Por desgracia, aún Hayden y Jorge Prado no han ganado nada, pero no han ganado ninguna. Pero están ahí, están en los puntos, están en el segundo, tercero, cuarto. Las mangas solo las han ganado Hunter y Jet, los hermanos Koenen, que ahora mismo están ejerciendo una dictadura en el campeonato 4,5, pero bueno, las sensaciones en pista quizá no sean tan extremas como lo que estamos viendo en la clasificación, se está reflejando en los puntos. Ayer, pues para no romper con la
con lo que esperábamos y con lo que está siendo la tónica de esta temporada, pues Hunter y Jet ganaban una manga cada uno. Decía o publicaba en la primera manga en un tuit que Hunter estaba siendo o se estaba posicionando como el hombre a batir, ya no era Jet, que creo que no está en su mejor versión. Creo que ese tobillo no le está dejando ser el Jet que esperábamos y el Jet del 26-2. Entonces creo que Hunter, después de esa primera manga, era el hombre a batir. Le vimos muy bien. No esperaba ver tan bien a los australianos en arena. Sí que es cierto que Jet ya sabemos lo que es capaz de hacer en arena, pero creía a Hunter, o le veía a Hunter en un P4 en el día de ayer, o incluso P5. No era su fuerte, pero bueno, estamos viendo que ya Hunter ha pasado al siguiente nivel. Creo que está por encima de Deegan y Prado, y por ende de todos los demás de la parrilla, y el único que le puede competir es Jet, pero creo que ya ni eso. Creo que Hunter va a ser el que se proclame ganador o el que pierda el campeonato, pero solo puede perderlo él. Entonces, si no llega a ser por una segunda manga con un error que cometió al final y que le dejó finalmente en la cuarta posición, hubiera ganado las dos mangas y se hubiera marcado un perfect weekend en un circuito en el que no estamos acostumbrados a verle arriba. Entonces creo que es el mayor ejemplo gráfico de lo que está siendo la temporada de Hunter y de lo que va a restar de ella. En cuanto a Jet, le veíamos en la previa que se había puesto en la estribera derecha como una especie de alargamiento que le llegaba casi al freno trasero. Entonces eso es un indicador claro de que su tobillo está peor de lo que muchos pensábamos, viéndolo en pista y viendo su rendimiento, ganando mangas y haciendo competencia directa a su hermano. Entonces pues vemos que no. Veía también a alguien que comentaba que debido a una conversación en parrilla que tuvieron Hayden y Jet, en el que Hayden le decía que no estaba siendo lo que él esperaba o así. Bueno, ya conocemos a Deegan, que le gusta mucho enfrentarse a los demás pilotos, y creo que esa es su técnica, y creo que eso no le va a funcionar con Jet. Creo que lo único que está en la cabeza de Jet no es ni Deegan ni Prado. A lo mejor quizás su hermano un poco sí, pero lo único que está ahora mismo en la cabeza de Jet es su tobillo, y por lo tanto creo que su mayor rival ahora mismo es su tobillo. Creo que ya las fases de la recuperación están un poco desfasadas. Creo que no le va a dar para llegar bien a final de campeonato. Sin duda creo que lo va a luchar, por supuesto, pero creo que no le va a dar. Entonces bueno, ya sabemos que Jet al 60-70% es un piloto muy competitivo, pero creo que Hunter está un pasito por encima, y para ver a Jet ganarle tiene que estar por lo menos al 90%, y por supuesto por encima de lo que está viendo ahora mismo, que ayer se llevó la segunda manga Jet porque falló su hermano. Si no la manga tenía nombre y apellidos. Por detrás, antes de hablar de otro de los nombres del día, y creo que el hombre a seguir o el protagonista de lo que fue la primera manga en 4,5, Deegan y Prado siguen un escalón por debajo. Y por supuesto, si no le da Jet para luchar el campeonato a Hunter, creo que a Deegan y a Prado ya están muy, 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 muy alejados en puntos. Muchísimo, prácticamente imposible, aunque matemáticamente pueda pasar. Pero creo que Deegan y Prado están un pasito por debajo, y no solo técnicamente en la moto, que también, sino físicamente. Lo estamos viendo que están perdiendo un segundo y medio por vuelta, y no son capaces de seguir durante más de 2-3 vueltas el ritmo de los dos de la Honda. Entonces es imposible luchar un campeonato del mundo con eso. Por supuesto, sí creo que Prado tiene margen de mejora porque aún es todo nuevo. Tengo que decir que ayer esperaba más de él, porque sabemos cómo ha ido Prado toda su vida en arena en el Mundial, que
que le ha competido mangas hasta a Jeffrey Herlings en Lommel, pero ayer esperaba bastante más de él. Que es cierto que la arena de Southwind no es como la de Lommel, pero le tenía que dar. El año pasado en Kawasaki, con una moto que no estaba a la altura de su pilotaje y tampoco estaba a la altura de un top 5, top 10 del Pro Motocross, le vimos luchar ahí, fue su mejor carrera del año. Entonces, ¿qué podíamos esperar de él con una KTM que está demostrando ser la moto que le funciona y que le gusta? Pues bueno, yo sinceramente me esperaba un P1, P2 y fue finalmente un tercero en la primera manga, o un cuarto en la primera manga y un tercero en la segunda. Pero bueno, creo que lo que decimos todas las semanas de Jorge, aún le queda mejorar. Físicamente no creo que sea su mayor problema. Le he visto mucho peor a Jorge físicamente de lo que está ahora y le ha sido suficiente para estar arriba. Entonces creo que ahora está bien. Es cierto que puede estar un pelín por debajo del top 3, pero bueno, no veo a nadie decir que Hayden esté mal físicamente y Prado le sigue. Y lo estamos viendo, que prácticamente en pista son los hombres que más se pueden cruzar o que más cerca están. Entonces, no veo a nadie decir que Hayden esté mal físicamente y de Prado sí lo veo. Entonces, o los dos están mal o los dos están bien. Ya dejando de lado a los 4 habituales, hay que hablar del hombre del día, hay que hablar del líder del Mundial de Motocross, hay que hablar de Lucas, que dejó una primera manga para el recuerdo. Si ya en Thunder Valley hace 2, creo que es, no sé si 2 o 3 rondas, pero si ya en Thunder Valley hizo historia, porque hizo un segundo y un segundo en la primera y la segunda manga, cuando nadie se le esperaba. Recordemos que Lucas nunca había corrido en el campeonato americano de motocross, circuitos nuevos, moto nueva, pues ya que sabemos que allí no puede llevarse su moto de fábrica porque es ilegal, el reglamento lo prohíbe cualquier elemento de la moto que no pueda estar en venta público. Entonces tenía circuito nuevo, moto nueva, mecánico nuevo, equipo nuevo, porque de Carli no llevaba a Estados Unidos nada. El equipo italiano que le paga el sueldo en el Mundial se ha quedado en Italia, por lo que todo nuevo para Lucas Koenen, y se marcó un segundo y un segundo. Y lo de ayer, pues bueno, pues no le salió del todo bien y puede que le haya jugado una mala pasada en lo que al título de MXGP se refiere. Recordemos que más allá de lo que pasó ayer, el equipo que le paga a Lucas Koenen es el equipo de Carli. Entonces al equipo de Carli le interesa que Lucas Koenen, que sí, sabemos que en 2027 se va a ir allí, pero al equipo de Carli le interesa que Lucas Koenen gane este año el Mundial de Motocross, y más con 66 puntos que recuerdo que le saca a Jeffrey Herlings. Por lo tanto, no sé cómo estarán desde el equipo italiano. Creo que sin duda se llevan las manos a la cabeza, porque bueno, Sasa, después de conocer que tiene la clavícula rota, aún no hay nada oficial, pero todo apunta a que sí, después de lo que el mismo piloto dijo. Puede que ponga en peligro su campeonato. Si ya lo tenía a 14 puntos Guillem Farrés, una pérdida de GP de Sasa Koenen sería letal y sería decisivo para el campeonato, porque son 60 puntos que se ponen en juego, y una actuación ni mucho menos brillante de Guillem Farrés sí que está por encima de los 30-35 puntos, por lo que un gran golpe al campeonato, que ya le tocaría remar. Eso poniendo que solo se va a perder un GP, que no sabemos. Normalmente las clavículas se curan pronto, pero bueno, sin duda sería o será, porque todo apunta a que será un golpe letal en el campeonato de MX2. Y Lucas, que también tuvo un golpe en la primera manga. La moto, desde el equipo americano han dicho que la moto no tuvo ningún problema, pero a mí me da la sensación de que esa rueda trasera se le para en el salto y se le va la moto de boca, porque yo creo que la moto gripa.
y es normal que gripe porque la llevaba desde la salida, que después de un error se puso último. Venía remontando Lucas Koenen que daba miedo. Hay una escena muy significativa y muy gráfica que vale como ejemplo, y es que ver a Lucas Koenen, que es un chaval de 19 años, ver pasar a un Cooper Webb, campeón de Supercross varias veces, y bueno, ha ganado mangas en motocross, que le pasaba como si fuese un amateur. Entonces, pues bueno, Lucas Koenen, que reventó la moto. No sabemos aún si se reventó también él. Entonces el equipo de Carly tiene que estar contento, pero bueno, para los que vimos ahí la carrera fue un espectáculo sublime. Vimos una batalla entre Lucas Koenen y Prado que finalmente acabó con Lucas Koenen pasándole por el cuarto puesto, que sin duda nos habla muy bien de Lucas y nos deja un poquito de duda sobre Prado, porque no es lo que esperábamos. Es un campeón del mundo, un 4 veces campeón del mundo, que le está pasando un chaval o un piloto de 19 años que apenas lleva 2 temporadas en MXGP, porque recordemos que tampoco ha sido capaz de ser campeón del mundo en MX2, y llega a un campeonato en el que todos estamos diciendo o estamos viendo que a Jorge se le hace muy complicado, porque estamos afirmando que los trazados son muy distintos, y llega un tío que apenas ha pisado aquellos terrenos un par de veces y está quedando muy muy arriba, incluso más que él. Entonces, bueno, esa disputa nos dijo muchas cosas. Nos dijo que Prado no está bien, nos dijo que Lucas está muy muy bien, quizá demasiado. Ya podemos decir finalmente que Lucas Koenen está en el top 3, al menos para mí, de los mejores pilotos del momento. Ya nos lo avisaba Jeffrey Herlings, o nos lo avisa cada final de GP en el Mundial. Dice que ese piloto o que ese chico va muy rápido, que es imposible seguirle, que solo Jet sería capaz, y bueno, el Pro Motocross ha dictado sentencia y le ha dado la razón a Jeffrey, que me lo imagino ayer en su casa. Bueno, en su casa no, porque estaría en el circuito de Helig, en el nacional holandés, que tenía que correr hoy. Me lo imagino viéndolo en la autocaravana, pegando botes desde el sofá y diciendo lo dije, y seguro que estaba pensando en que Lucas Koenen está, bueno, al nivel de Jet, y que es capaz de todo. Sin duda, si de algo han servido estas 2 citas o estos 2 GPs en los que los Koenen han ido allí, es para reafirmarlos en su decisión de dejar Europa y marcharse allí en el 2027. Creo que ya está todo hecho. Por desgracia, nos quedan 9-8 carreras de disfrutarlos en Europa. Por suerte queda Lommel, y bueno, si alguien tiene la oportunidad de ir a Lommel este año, que disfrute bien de Sasha y de Lucas. Esperemos que Sasha ya esté recuperado de la clavícula, de lo que Dios quiera que tenga, que sin duda los plazos van a ser muy justos, pero yo creo que llegará. Tiene que llegar, por el bien del motocross, por el bien del mundial, por el bien de todos los asistentes de allí, por el bien de todas las personas que se pongan a verlo en su casa. Sasha tiene que correr el Lommel. Lucas tiene que... Bueno, ya no Lucas, porque Lucas va a estar a la altura sin duda, sino que Jeffrey Herlings tiene que dejarnos una última batalla con Lucas, de la vieja guardia contra la nueva era, y disfrutar de lo que quede. Creo que nada más, no me dejo nada más. Destacar que el pilotaje americano no creo que esté por encima del pilotaje europeo. Ya lo vimos ayer. En el top 10 había 7 tíos que no eran americanos, y había por ende 7 tíos que vienen del Mundial de Motocross.
Así que el Mundial debería estar orgulloso. Nada más. Nos vemos entre semana. Un saludo y mucho bra.